Concluimos un 2023 donde las personas cuidaron su bolsillo debido a los altos precios de los bienes y servicios, lo que llevó a que su consumo prácticamente se concentrara en alimentos, transporte, servicios y entretenimiento. Esta situación conllevó a una caída en demanda y por ende la contracción de casi todos los sectores. ¿Qué va a pasar en 2024? La respuesta estará en la forma en la que tome el consumidor y en el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizaremos. La investigadora de mercados a nivel global de Euromonitor analizó e identificó 10 principales tendencias en el mundo que van a definir al consumidor. Una tiene que ver con la auténtica automatización, y esto es que el consumidor seguirá siendo muy fuerte en el uso de tecnología, pero está buscando más conexiones con sus emociones. Segundo elemento tiene que ver con los presupuestadores, y es que en un entorno de una alta inflación, pues el consumidor ajustó sus hábitos de compra, sus hábitos de consumo, empezó a cuidar mucho más el bolsillo, por lo cual va a ser muy selectivo en las compras y de ahí la necesidad de las marcas logren poder generar su valor real para poder hacer la atracción del consumidor. Tercer aspecto tiene que ver con control de scroll. Básicamente esto es un consumidor que tiene mucho uso de la tecnología, que no se está desconectando de ella, pero está teniendo unas consecuencias a nivel mental, unas consecuencias a nivel de salud. Entonces va a buscar qué tipos de plataformas, qué tipo de super apps le pueden ayudar a desconectarse un poco más de esa tecnología. Eso tiene que ver con las plataformas todo en uno. Cuarto elemento tiene que ver con lo ecoeconómico. Ya hablamos, el consumidor va a cuidar el bolsillo, pero también está buscando cuidar el planeta. Quinto aspecto tiene que ver con toda esta explosión de los videojuegos, el gaming. Entonces, cómo lograr que esos players se conviertan en payers. Hablamos de un sexto aspecto que tiene que ver con el aquí y el ahora, y es si bien este consumidor va a ser cauteloso, selectivo en el gasto, también es consciente que solo se vive una vez. Y como solo se vive una vez, en aquellos momentos, experiencias que los conecta directamente con su corazón, ahí no va a escatimar en el uso del gasto. Desde Sectorial construimos mensualmente un índice de riesgo del comercio, que te servirá para conocer la evolución del desempeño de este sector y sus variables asociadas. Para acceder a este contenido, contáctanos a través de www.sectorial.co. Un séptimo elemento tiene que ver con las rutinas revividas y vamos a ver mucho consumo fuera del hogar. Tenemos también lo que es asociado al empoderamiento femenino. Básicamente esto es todo lo que es DEI, es decir, diversidad, equidad e inclusión. Van a poner la marcada parada en las tendencias, sobre todo en lo que tiene que ver con el frente del consumidor femenino. Más o menos se estima que el 46% de las mujeres están abogando, buscando un rol de liderazgo, de ahí ese impacto. Y estamos viendo muchos elementos de emprendimientos, de startups que se denominan las Femtech, que tienen que ver con el entendimiento de la mujer y de ahí el desarrollo de alimentos, de cosméticos, vitaminas y una gama nueva en las tendencias o en los mercados que estamos observando. Un nuevo elemento tiene que ver con los prósperos y esto es básicamente cómo uno puede disfrutar, tener placer sin tanto esfuerzo. O sea, cómo logramos unas rutinas que logren generar más desde el disfrute y no tener una alta concentración o descarga o desgaste energético. Y el último elemento tiene que ver con la fuerza de la juventud y la disrupción. Esto es básicamente el poderío que está teniendo la generación Z. Una generación que está abogando por contenido real, que sea relevante por parte de las marcas. Cuando uno analiza estos aspectos, empieza a encontrar unas zonas de calor. Esas zonas de calor tienen que ver, un aspecto, la tecnología. Por eso los gobiernos van a tener que hacer altas inversiones en mayor desarrollo tecnológico y ahí veremos la explosión, el uso de 5G para que las velocidades de navegación sean mucho más amplias. Vimos recientemente en Colombia que se presentó subasta del espectro 5G, entonces muy probablemente la introducción de este tipo de tecnología en este 2024. Otro aspecto relevante es la conexión, lo mental. O sea, ya no hablamos tanto de una belleza que sigue siendo importante, sino como se va directamente al equilibrio y al bienestar. Otro aspecto clave en todo este tema de tendencias y de la forma del consumidor para el 2024 va a seguir siendo el frente de las redes sociales, muy empoderadas en mayor medida por la generación Z. Cuando hablamos de la generación Z, son las personas que nacieron entre 1997 y el 2012, es decir, son personas que tienen
entre los 11 y los 26 años. Cuando miras ese rango de edad, son las personas mucho más activas en todo el uso de redes sociales. Entonces, estas redes sociales van a terminar transformándose en un social commerce, es decir, cómo a través de las redes sociales se empiezan a generar ventas. Se estima que ese social commerce, que en el 2023 fue del orden de unos $300 billones, va a incrementarse hasta el 2026 a llegar a unos $550 millones. Es una tasa de crecimiento anual del orden del 27% y va a terminar representando más o menos el 5% de la cuota de comercio electrónico. ¿Qué pasa en ese frente? Hemos visto un fenómeno bastante marcado con TikTok y TikTok apalancado por el DMT. DMT es Dance Movement Therapy, entonces mucho baile como catalizador, como un elemento que pueda ayudar a la salud mental y de ahí todo el impacto que estamos viendo en el frente de las redes sociales. Finalmente, en todo este mapa y esta forma del consumidor, hay un análisis bien interesante de Fashion Snoops. Fashion Snoops es una consultora que se concentra principalmente en identificar las tendencias y proyectar al consumidor. Y ellos hacen un análisis muy desde el ser. Están encontrando que lo que está buscando el consumidor en estos próximos años va a estar en un equilibrio entre la visión, entre la mente, entre el alma, entre el ser. Eso básicamente da un empoderamiento al tiempo de la salud, a centrarse en todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y eso nos muestra una disrupción en un mercado de los productos psicodélicos que puedan ayudar más a poder revivir esa alma, ese ser, encontrar el rumbo que muchas personas están buscando o están analizando constantemente. Eso está creando un mercado interesante en todo el frente de los hongos, las vitaminas, los suplementos, para combatir todo lo que tiene que ver con el frente del estrés y los impactos asociados a la salud mental. Hay un reto muy fuerte en este aspecto y es que el consumidor y las personas han cambiado de tal forma que se está presentando un fenómeno de anedonia, que es básicamente que las personas ya no sienten placer. O sea, ya se le puede presentar diferentes productos, diferentes servicios, diferentes experiencias, pero es un consumidor anedónico, entonces no está generando placer. Y eso se mezcla con un elemento adicional que es un consumidor neofóbico. Y la neofobia tiene que ver con el no querer tener nuevos tipos de experiencia. Entonces, en la mezcla de todo esto, pues los pilares del cambio del consumidor van a estar asociados al bienestar y a la digitalización. En nuestro próximo capítulo realizaremos una reseña sobre los hechos que fueron protagonistas en 2023.